Bueno, pues seguimos con el ejercicio del pivote de re. Muy guay, ¿vale? Voy a quitarme el pelo este de la cara que llevo aquí molestándome como 5 vídeos. Vamos a volver a hacer un ejercicio de pivote. Recordar que os había comentado lo de la fortaleza de los dedos. No tanto fortaleza, sino también el trabajar la habilidad y coordinación de nuestros dedos. Pues, si os acordáis, en el pivote de do, aquí el vídeo, os revisaba cómo podíamos hacer para ir trabajando de todas las notas entre do y sol para poder hacer todos esos saltos de una manera efectiva y ganarle tiempo al tiempo, como suelo decir yo. Vale, pues ahora vamos a hacer el pivote de re. Fundamentalmente va a ser como el pivote de do, pero el pivote lo vamos a cambiar, va a ser la nota re. Vale, pues lo que tenemos que pensar es, como os decía yo, pues eso, tenemos la nota re y tenemos que ir contra todas. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacer el pivote de re con la nota re, obviamente. Pues nada, dentro vídeo. Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que tenéis ganas de trabajar. Si llegaste a esta parte de los vídeos y estás hablando conmigo ahora mismo, te lo estás currando, chaval. Vale, vamos a hacer un poco de impasse en este vídeo. Recordar que teníamos nuestro primer vídeo de tu primera clase de gaita asturiana. Si no lo llegaste a ver, pues puedes repasarlo ahora. Puedes volver al primer vídeo de esta serie, donde presentábamos lo de la digitación de gaita asturiana, que lo tienes en este enlace también. Ya ves que te lo estoy poniendo fácil para que nunca dejes de aprender lo que es la digitación de gaita asturiana, ¿vale? Y el siguiente vídeo que vamos a hacer, pues vamos a ver otra canción. La siguiente canción, que ya sería la cuarta. Cada poco te miras la chuleta porque tengo que apuntar un mogollón de cosas que quiero decir y hacer en esta serie de vídeos y la verdad que no quiero dejar nada. El siguiente vídeo que tenemos es El Chalanero. El Chalanero, si no la conoces, es una de las canciones... bueno, está el himno de Asturias, digamos, como la gran canción conocida del mundo asturiano, ¿no? También está con la connotación o con el simpaste, que es la canción de los borrachos. Puedo hacer un poco de historia, pero si mal no recuerdo, en Madrid había mucho asturiano que se agarraban unas buenas y si no era asturiano el que estaba borracho, al menos el que le acompañaba quería cantar lo mismo que él. Entonces esa asturianía y la ebriedad está muy cerca en la mentalidad de este país, ¿no? Vale, pues la siguiente canción es El Chalanero, una de las canciones más conocidas de nuestra tradición, que espero presentaros en el siguiente vídeo. Así que ahí os espero y no os lo perdáis.